Buenas noches con todos. Los saluda Giovanna Ramírez, gerente general de Rancor International Training. Les damos la bienvenida y las gracias a nuestros amigos de Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, México, Panamá, Santo Domingo y Perú por asistir a nuestro webinar gratuito Big Data y Data Analytics en la Administración Tributaria. Esta noche tenemos el placer que nos acompañe Jorge Luis de Velasco, contador público colegiado y magíster en tributación y política fiscal en la Universidad de Lima. Cuenta con 24 años de experiencia en la SUNAT en auditoría tributaria y proyectos electrónicos. Los últimos 7 años participó en el proyecto de libros y comprobantes de pago electrónicos, consultor y auditor tributario independiente, docente de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, presidente del Comité Técnico Nacional Permanente de la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú, presidente de la Comisión Técnica Interamericana de Tributación y Fiscalidad de la Asociación Interamericana de Contabilidad AIC, PAS Director Nacional. PAS miembro del Consejo Normativo de Contabilidad, PAS presidente del Comité Técnico de Tributación de la Junta de Decanos de Colegio de Contadores Públicos del Perú, PAS presidente del Grupo Técnico Digitalización de la Contabilidad del Comité de Integración Latino-Europa-América, CILEA. Les informamos que la exposición será de 40 minutos y luego tendrán 20 minutos de preguntas, momento en el cual se activará el chat para que puedan realizarlas. Al final de la exposición, haremos el sorteo con los que se han registrado en este webinar de los 10 cupos para nuestro programa de transformación digital para contadores, Digicon 2022. Serán 10 ganadores, cada uno de ellos de una sesión. Con esto damos inicio a nuestro webinar. Muchas gracias. Bien, muy buenas noches con todos. Espero que me escuchen. Si no es así, me lo indican. Bueno, vamos a tratar un tema bastante importante por lo que ya estamos comenzando a vivir, ¿no? Me refiero al Big Data y Data Analytics en la administración tributaria. Como entenderán, las administraciones tributarias pues han venido desarrollándose con mucha fuerza, implementando, digamos, estrategias para lograr una recaudación efectiva a través de la tecnología. En ese sentido, pues vamos a revisar qué es lo que está haciendo, qué es lo que están haciendo las administraciones tributarias, un poco ver de manera muy general lo que es estas herramientas como el Big Data y el Data Analytics, y luego pues entender un poco qué es lo que viene haciendo la SUNAT, ¿no? La SUNAT como administración tributaria de nuestro país, para finalmente pues tratar de llegar a algunas conclusiones. Para ello he preparado este temario. Bueno, vamos a ver rápidamente el contexto actual. Luego, pues, entender un poco estas herramientas, Big Data y Data Analytics, la estrategia de control tributario y las conclusiones. Bien, vamos a revisar qué es lo que está pasando hoy día. Bueno, en general, estamos ante un cambio disruptivo de la economía digital, ¿no? Viene a ser la cuarta revolución industrial, por decirlo así, y pues se ha disparado una serie de aplicativos, ¿no? Con un enfoque distinto, ¿no? Aparentemente son gratuitos, ¿no? Si vamos a TikTok, a Google, ¿no? Digamos, a diferentes tipos de aplicativos o de accesos en Internet, como por ejemplo el Facebook, ¿no? Las redes sociales, Instagram, YouTube, todos estos aparentemente es gratuito, pero pues es un modelo de negocio distinto al que conocíamos anteriormente, que era comprar o producir y vender, ¿no? Entonces acá estamos ante básicamente servicios que se dan de manera gratuita, y pues hay otros
otros activos que tienen mucho valor, como es, por ejemplo, la información, ¿no? Entonces, para ver mm, cómo es el movimiento de toda esta ola digital, nos pensamos qué es lo que pasa en un minuto en Internet, ¿no? Esta es información del año pasado, el año 2001. Y ahí ven, pues, varios millones, ¿no? Por ejemplo, TikTok, en un minuto pasan 167 millones de videos, ¿no? Entonces, en Facebook, pues, pasan 240.000 fotos en un minuto. Em, tenemos, pues, así ah, miles de aplicaciones y miles de servicios que están detrás de ello, ¿no? Acá está también el marketing, están ofreciendo servicios, por supuesto que también bienes, con lo cual pues ha tomado bastante impulso el comercio electrónico. Todo esto ha sido impulsado con el gran problema que tenemos a nivel mundial de la pandemia, ¿no? Inclusive ahora mismo tenemos pues esta transmisión, ¿no? Por internet o por las redes sociales, si quieren verlo desde otra perspectiva. Entonces, antes eso normalmente era presencial, ¿no? Para ver un poco cómo ha venido evolucionando el Internet y cómo esto ha impactado en las empresas y personas. Acá tenemos digamos, una información, ¿no? Un mapa de cuál es digamos, la penetración del Internet, ¿no? Véase que en Sudamérica no estamos tan mal, ¿no? Estamos con un promedio de 75%, ¿no? Comparado con Estados Unidos, que bueno, siempre es líder, pero en Europa también, ¿no? Entonces, digamos que no estamos tan lejos, ¿no? Si bien es cierto, nos falta quizás la conexión, una mejor conexión, una conexión más barata, un mejor servicio de Internet. Sin embargo, pues somos, sobre todo en las ciudades, somos usuarios bastante pesados, ¿no? Heavy user. Acá tenemos también una estadística a enero de este año, ¿no? La población mundial, vamos a llegar casi a los 8.000 millones, ¿no? Pero fíjense la cantidad de móviles que hay, teléfonos móviles, 5.3, que equivale al 67%, y el acceso a Internet, estamos hablando del casi el 63% de la población mundial, ¿no? Y los que interactúan constantemente en redes sociales, estamos hablando de 58%, ¿no? Entonces, fíjense la importancia que tiene eso. Sobre esta base, los gobiernos plantean estrategias, los gobiernos y las empresas, y por supuesto las administraciones tributarias, ¿no? Entonces, lo que podemos, en todo caso, agrupar algunos aspectos importantes de este impacto del Internet, de esta penetración, es que, digamos, ya se está poniendo de moda pagar, ¿no? Por un software en la nube, ¿no? O sea, ya, por ejemplo, si queremos escuchar canciones, ya no vamos a comprar pues un CD, ¿no? O simplemente pagamos un aplicativo, ¿no? Y ya tenemos acceso a miles o millones de temas en el momento que querramos, ¿no? Eh, Otro aspecto importante es la automatización de las tareas por la tecnología. Estamos hablando de bots, ¿no? No robots, sino bots. O sea, son desarrollos de software que automatiza tareas repetitivas, ¿no? Por ejemplo, para los contadores sería interesante tener, de hecho que lo hay, pero todavía está restringido, pero esto en cualquier momento se masifica, tener la posibilidad de hacer asientos contables o la conciliación bancaria, ¿no? Hacerlo con un clic. ¿Por qué? Porque me llega el estado bancario por un mail y pues coge eso el bot y lo hace automáticamente. Ya no tenemos que estar pues haciendo todo el proceso de la conciliación que es bastante tedioso, ¿no?
Otro aspecto importante son que los gobiernos siempre vienen enfrentando la evasión tributaria y sobre todo en estas empresas gigantes de tecnología, ¿no? Que utilizan paraísos fiscales, utilizan convenio de doble imposición, etcétera. Entonces, hacen una planificación fiscal agresiva y justamente los gobiernos, sobre todo los más importantes, que están concentrados en la OECD, ¿no? Ellos también tienen la misma problemática que los países menos desarrollados como los nuestros, ¿no? Entonces, ahí están planteando una serie de soluciones para enfrentar esta evasión fiscal a través de empresas que usan mucho la tecnología, ¿no? Empresas digitales. Tenemos también la información. La información viene a ser el nuevo oro, ¿no? Es el commodity que permite vender datos de muchas personas, ¿no? Entonces, si ustedes, por ejemplo, son usuarios de Facebook, ahí muchas empresas le compran a Facebook el perfil, ¿no? Entonces, ahí con algoritmos se saca un poco el perfil de cada persona, cuando compra, cuando viaja, etcétera, ¿no? Y entonces eso es lo que venden, ¿no? Entonces el negocio está en la venta. O sea, recordemos que no hay nada gratis bajo el sol, ¿no? No hay lonche gratis, como dicen los economistas. A todo esto, pues, como les digo, la cuarta revolución industrial, que es la economía digital, va a hacer uso de una serie de herramientas, ¿no? Acá vamos a mencionar solo 4, hay muchos más, pero tenemos el Big Data, que es el conjunto de datos, cuyo volumen, complejidad y velocidad de crecimiento dificultan su captura, gestión, procesamiento o análisis mediante tecnologías y herramientas convencionales, ¿no? Esta es una definición muy antigua, vamos a ver que eso evolucionó un poco. Luego tenemos el blockchains, que básicamente lo conocemos porque es la base tecnológica de las monedas digitales, ¿no? Ahí tenemos el Bitcoin, Ethereum, etcétera, que en buena cuenta es una especie de libro mayor donde se almacenan todas las transacciones a través de varias computadoras, ¿no? O sea, todas se actualizan en el mismo momento, ¿no? Con algoritmos y entonces hacer alguna trampa o hacer alguna operación que no existe, que no es reconocida por todos, prácticamente es imposible, ¿no? Tenemos la inteligencia artificial, que es la simulación de procesos de inteligencia humana por parte de máquinas, especialmente sistemas informáticos, ¿no? Incluye el aprendizaje, racionamiento y autocorrección. O sea, ya no solo estamos frente a los robots o los bots, sino que estos van aprendiendo poco a poco. Así como el ser humano, cuando es niño, comienza pues a identificar ciertos patrones y en base a eso va corrigiendo su conducta, igual hace la inteligencia artificial, ¿no? También tenemos el Machine Learning, que identifica patrones complejos en millones de datos, ¿no? La máquina aprende mediante un algoritmo que revisa los datos y es capaz de predecir comportamientos futuros. Entonces, digamos que a Big Data está orientado un poco a describir lo que pasa en la realidad, pero luego tenemos otras herramientas que van a hacer una prospectiva, ¿de acuerdo? Van a buscar ver cuáles son los comportamientos futuros que podría tener los clientes, podrían tener los contribuyentes, etcétera, ¿no? Entonces vamos a introducirnos un poco a los conceptos de Big Data y Data Analytics. A ver, tenemos mucho desarrollo de, digamos, especializaciones del ser humano, ¿no? Respecto a la ciencia, a la medicina, a las ciencias sociales y humanidades, al entrenamiento y ocio y, por supuesto, a la tributación. Por ejemplo, para
identificar la estructura del ADN, para hacer el mapa del ADN, pues eso fue un proyecto conjunto entre muchos científicos de varios países. Ahora eso ya está decodificado, ¿no? Entonces, ya con la tecnología, eso se puede acortar y se puede compartir. Ya son otros modelos de manejo de data, ¿no? Tenemos, por ejemplo, los mapas, ¿no? Los mapas prácticamente son, diríamos, hasta interactivos, ¿no? Uno se va con cualquier aplicativo de taxis, ¿no? Y pues uno va viendo cómo avanza por tal avenida, etc. Es más, a veces te predicen que no vaya por esa ruta porque puede haber problemas, que vaya por otra ruta, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso son aplicativos con algoritmos. El tema de la información de libros, ¿no? Ahora tenemos bibliotecas virtuales, pues ni siquiera necesitamos una computadora con un disco duro importante. ¿Por qué? Porque todo está en la nube. Y simplemente tenemos que pagar un acceso, un servicio en la nube, y ya tenemos posibilidad de ingresar a una serie de información, ¿no? Que antes era prácticamente imposible, ¿no? Tenemos también inclusive traductores automáticos, ¿no? O sea, ya inclusive hay unos software que uno paga en los teléfonos, le habla algo y lo traduce inmediatamente, ¿no? Si uno se va, por ejemplo, a China, ¿no? Entonces, uno le habla esto y lo traduce en chino y el chino habla y también lo traduce al español, ¿no? Entonces, imagínense esa potencia que tiene ahora un celular, bueno, más que el celular, los apps, ¿no? Los aplicativos. Y todo eso está en la nube, ¿no? Tema de películas también, hay hay películas hechas totalmente como si fuese un dibujo animado, pero la textura y todo eh, digamos, lo que cuesta hacer una persona, porque a veces es difícil distinguirlo, si uno está un poquito distraído, podría pensar que es una persona, pero no, toda la película ha sido hecho de manera virtual, ¿no? Entonces, imagínense todos esos avances que hay, ¿no? Y todo eso son datos. Entonces, a esto, ¿qué es el Big Data, no? Esto también tiene otros nombres de Big Data, ¿no? Se conoce también como macrodatos, tendría que ser la traducción en español, datos masivos, inteligencia de datos o datos a gran escala, ¿no? En general, Big Data es un término que originalmente hacía referencia a una cantidad de datos tal que superaba la capacidad del software convencional para ser capturados, administrados y procesados en un tiempo razonable. El volumen de los datos masivos como característica de acceso a Internet es que crece constantemente. Por eso Big Data usa estadísticas inductivas y conceptos de identificación de sistemas no lineales para inferir leyes, es decir, va a buscar correlaciones a través de regresiones o relaciones no lineales o efectos causales a partir de grandes conjuntos de datos con baja densidad de información con la finalidad de revelar relaciones y dependencias o para realizar predicciones de resultados y comportamientos. Ojo, las empresas normalmente trataban de desarrollar una buena base de datos, pero eso estamos hablando de la data estructurada. Por ejemplo, SUNAT nos solicita a los contribuyentes las declaraciones juradas, ¿no? Declaraciones juradas informativas y una serie de informaciones, pero todo ese data estructurada. O sea, todo eso, por ejemplo, los datos de los libros electrónicos va a pasar a su base de datos nacional. Y entonces ya sabe que va en el campo número 1, 2, 3, etcétera, ¿no? Esa es data estructurada. Ok, si sumamos todo de todas las empresas y entidades del Estado, si sumamos lo que es data estructurada respecto de la data no estructurada, hay una relación de 30%. O sea, el 30% es data estructurada y el 70% es data no estructurada. ¿Qué es data no estructurada?
es toda aquella información que uno va dejando. Por ejemplo, si tenemos que tomar el metropolitano, ¿no? Ok, pasamos ahí nuestra tarjeta. Supongamos que eso nos identifica. Entonces, ahí hay data de qué días hemos ido, a qué horas, cuánto usamos, ¿no? Si pasamos, pagamos con tarjeta, ahí hay data también. Si entramos a internet y consumimos ciertas páginas, también hay data. Esa data no estructurada porque no tiene una estructura. Es más, me puedo tomar hasta fotos, ¿no? Y todo eso es data no estructurada. Ahora es muy importante la data no estructurada. Entonces, el gran problema cuando no había mucha tecnología era cómo hacemos con la data no estructurada. Solamente se enfocaban a la data estructurada, ¿no? En cambio, ahora ya no hay ese problema. Entonces, ¿qué hacemos con esos datos? Bueno, los datos van a convertirse en información, ¿no? Es decir, la información es el resultado de transformar o procesar dichos datos. Esta transformación de datos en información se lleva a cabo mediante operaciones aritméticas, ¿no? Podemos sumar, restar, multiplicar, dividir, o mediante operaciones lógicas, ¿no? Ordenar, comparar, etcétera, ¿no? Y la información, pues, va a ser significativa para el usuario, con lo cual ya viene a traducirse en conocimiento, ¿no? Y entonces, en base a estos niveles digamos, de información, tenemos pues estas herramientas, ¿no? Entre otras, tenemos el Big Data que va a manejar, como le digo, los datos estructurados y no estructurados, y el análisis de la información se hace a través de la Data Analytics, ¿no? ¿Cuáles son las características del Big Data? Bueno, tradicionalmente se habla de 5 Bs, pero ahora vamos a encontrar hasta 8 Bs, ¿no? Otros B chica, ¿no? O V. Estamos hablando de características de velocidad, valor, variedad, veracidad y volumen. Velocidad porque pues hay tanta información que se produce en tiempo real, ¿no? Por ejemplo, el Internet de las cosas, ¿no? Si uno pone unos chips, no sé, pues en las motos, uno puede ver el recorrido como la velocidad, todo eso va dando información que se está grabando en la nube, ¿no? Por ejemplo, los taxis, ¿no? Los taxis, es obvio, ¿no? Entonces, ahí tenemos información súper veloz, en línea, digamos, ¿no? Y a veces hay, pues, hay información que es necesaria conocerlo inmediatamente y otra, de repente, no tanto. La que no es necesario que se conozca, pues, inmediatamente puede ser manejado a través de lotes, ¿no? Tenemos la otra B, que es el valor, donde pues hay una serie de estadísticas, ¿no? De todo lo que está pasando, ¿no? Hay correlaciones, ¿no? Que se pueden hacer. Tenemos gran variedad de datos, ¿no? Ahí tenemos los estructurados y no estructurados y semiestructurados. La veracidad, es decir, tenemos que identificar la integridad, la autenticidad, el origen, la reputación, la disponibilidad, la responsabilidad del que genera la información. De repente es pues un hacker, ¿no? O un tercero que quiere robar información. Y el otro, la otra vez, volumen, ¿no? Volumen cada vez pues va siendo más grande por la cantidad de usuarios y transacciones y horas que van pasando en internet, ¿no? Entonces ahí vamos a tener pues, ya no se habla de megabytes, sino terabytes, ¿no? Ok, entonces adicionalmente a eso se han agregado últimamente otras B, bueno, ahí está en inglés, ¿no? Visualización, ¿no? Validación, ¿no? Veracidad, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué hacemos con esa data? Bueno, la data tiene una serie de orígenes, ¿no? Puede venir datos abiertos, ¿no? Yo entro a internet, busco en páginas web
o en las redes sociales, son datos que yo puedo obtener, son datos públicos. Puede haber datos de sensores, ¿no? Hay chips que van monitoreando ciertas situaciones, por ejemplo, como el ejemplo que le decía, ¿no? De pasar, pues, por el metropolitano, el tren eléctrico, ¿no? Mi tarjeta, o el uso de tarjetas de crédito, de débito, ¿no? Luego tenemos datos estructurados, que es lo que normalmente le interesa más a una empresa o una entidad del Estado o a la SUNAT. Y tenemos muchísima información de datos no estructurados, ¿no? Entonces, todo eso constituye la Big Data. Pero luego hay data que sirve y data que no, de repente no sirve tanto, ¿no? Entonces ahí hay que buscar alguna lógica. Este es un experto que tiene que decir qué relación puede haber entre, por ejemplo, entre abrir un local tantas horas y generar tantas ventas, ¿no? Tanto nivel de ingresos. No es lo mismo abrir por la mañana solamente que abrir todo el día, ¿no? O abrir en 3 turnos. Entonces, eso que parece obvio, pues la SUNAT antes no lo conocía, ¿no? No lo conocía porque simplemente tenía la información de cuánto vendió en el mes, cuánto compró en el mes, nada más. ¿Y quiénes son tus compradores? Bueno, eso lo sabía recién a través del COA, ¿no? O de la DAOT. O sea, después de un año, 6 meses, recién cuando procesaba la data decía, bueno, acá hay algo raro, ¿no? En cambio ahora con la facturación electrónica, eso lo sabe en línea, ¿sí? Fíjese la gran diferencia. Y bueno, luego de haber pasado por esa, digamos, por buscar la calidad de datos, por interpretar esos datos, por hacer algunas, digamos, algunos algoritmos, tiene que mostrarse de alguna manera, ¿no? De manera sencilla para que lo pueda entender no un experto, ¿no? De repente el gerente, ¿no? El gerente de repente no sabe de sistemas, no sabe Big Data, pero sí necesita la información para tomar decisiones. Entonces ahí tiene la síntesis y acumulación, que es lo más importante, es el valor agregado que da todo esto, ¿no? Y produce 3 ventajas importantes. Primero, reduce costos, mejora las decisiones y de manera muy rápida. Inclusive puedo tener un dashboard en mi celular que me va monitoreando en línea cómo va mi negocio o cómo va la cierta situación, y se puede lanzar nuevos productos y servicios, ¿no? Eso es lo más importante. ¿Qué cosa es la Data Analytics? Data Analytics o análisis de datos es una colección arbitraria de métodos y algoritmos computacionales utilizados para examinar conjuntos de datos y obtener información significativa de ellos. Se trata del proceso mediante el que se analizan datos crudos a fin de responder preguntas y llegar a conclusiones prácticas, ¿no? Muchas de estas técnicas han llegado a automatizarse, ¿no? A través de los bots. Para ello se hacen uso de algoritmos que sintetizan la información para que resulte más fácil de digerir para las personas. Bueno, básicamente para las empresas y también para las administraciones tributarias, ¿no? Sobre todo aquellos que toman las decisiones. El término de análisis de datos a veces se confunde con ciencia de datos o lo usan como sinónimo, ¿no? Sin embargo, son términos distintos, ¿no? Data Science es el responsable de hacer preguntas, mientras que Data Analytics proporciona los procesos y técnicas que brindan respuestas a las preguntas, ¿no? Acá tenemos los 4 tipos de Data Analytics que existen, ¿no? Por ejemplo, hay, bueno, está en inglés, suena más bonito, pero lo vamos a traducir, ¿no? El análisis descriptivo consiste en describir lo que ha sucedido en un periodo determinado de tiempo, ¿no? Como ejemplo, podríamos decir, por parte de la Administración Tributaria, cuál es el número de declaraciones juradas de IGB, si es que está subido en el presente mes, ¿no? O en el mes pasado. Y las cifras de venta de este mes son más altas que la del mes anterior, ¿no? Entonces es una pregunta que se hace
o la respuesta básicamente va a describir la situación. ¿Ustedes qué creerán que va a pasar en abril? ¿Subirán las ventas? ¿Subirá el IGB? ¿O va a bajar? Fíjense en el selectivo del consumo. Hay cambio normativo, pero eso recién viene después. Tenemos el análisis, el Diagnostic Analytics. Se enfoca en explicar por qué suceden las cosas y el diagnóstico. Esto requiere el uso de diferentes tipos de información y plantea diferentes hipótesis. Por ejemplo, ¿fue un factor externo como los paros lo que afectó la venta regular de los productos y el IGB a declarar? ¿La última campaña de marketing de comprantes electrónicos tuvo algún impacto en aumentar la emisión electrónica? De repente muchas empresas no están enteradas que ya tienen que emitir comprobantes electrónicos a partir de este mes, ¿no? De abril. Tenemos la analítica predictiva. El enfoque es la predicción y los eventos que sucederán en el futuro cercano. Ejemplo, ¿qué sucedió con las declaraciones juradas del IGB la última vez que hubo un paro? ¿Cuántos modelos de predicción de la recaudación de IGB muestran cambios importantes en el 2023? ¿No? Estamos proyectándonos hacia el próximo año. Y tenemos ya algo más fuerte, que es Prescriptive Analytics, ¿no? Esto sugiere un curso de acción. Ejemplo, si la mayoría de los modelos de predicción de la recaudación señalan que la posibilidad de paros es mayor del 58%, lo más recomendable será tomar medidas apropiadas para que la menor recaudación del IGB que se va a producir no sea pues mucho más de lo que se debería hacer, ¿no? Hay que asegurar la recaudación por parte de la administración tributaria. Este es el flujo de esta herramienta, ¿no? Del Data Analytics. Primero, en la captura de la información, ¿no? Luego viene una especie de limpieza y estandarización o transformación de la información. Luego hay que dimensionarla y reducirla, y luego ya viene el análisis, ¿no? Acá lo que puede hacer esto es el experto. En este caso, los contadores o los tributaristas son los que van a definir acá las relaciones más importantes. Sabiendo esto, ¿no? Y por último, la visualización. O sea, acá tenemos el dato, pero no hay nada mejor que tener, pues, un gráfico donde pues, a simple vista, no necesito, pues, mucha ciencia, sino simplemente sé que bajó, subió, o hay una relación entre varias variables, ¿no? Entonces, a todo esto, ¿cuál es la estrategia de control tributario? Bueno, en primer lugar, las administraciones tributarias en el mundo ya han venido digitalizándose. Es decir, han digitalizado todos sus procesos, incluido el de fiscalización. ¿Cuál es el objetivo de la digitalización? Bueno, el objetivo es maximizar el riesgo subjetivo, luchando contra el fraude fiscal y modificando conductas para aumentar el cumplimiento tributario. Si ven en el cuadrito al costado, van a ver pues que un porcentaje, digamos, o unos ratios respecto de lo que se obtiene por fiscalización, respecto al total de ingresos tributarios. Como verán, no pasa del 3%, ¿no? Nuestro país está uno de los, bueno, de los más altos después de Chile, ¿no? Pero, como verán, no es un monto importante. Y ojo que en este caso SUNAT se enfoca sobre todo en los principales contribuyentes, ¿no? Son los que recaudan, los que tienen una recaudación mayor en IGB y en impuesto a la renta empresarial. Entonces, por eso esos ratios bastante altos. El problema es que no está viendo más allá o las pequeñas empresas o las empresas que son totalmente informales, ¿no? El gran objetivo de la administración tributaria moderna no es descubrir mucho fraude fiscal, sino que cada vez haya menos fraude fiscal. Y la clave, pues, es analizar el contexto del país a través de estudios sectoriales de evasión, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas de esta digitalización de las administraciones tributarias? Que esta es una tendencia en el mundo, ¿no?
Primero va a permitir trabajar con expedientes digitales, con firmas electrónicas y notificaciones electrónicas. Puede asistir de manera, digamos, innovativa a los contribuyentes, ¿no? Por ejemplo, a través de servicios web o de aplicativos móviles, ¿no? A través de apps. Puede utilizar la enorme cantidad de información que dispone la Administración Tributaria, tanto interna y externa, inclusive en colaboración con otras administraciones tributarias a través de intercambios automáticos de información. Esto está planteado en el plan BEPS de la OSD. Permite prácticamente generar algunas declaraciones juradas. O sea, ya te va a dar la declaración jurada, ¿no? Muy pronto, la del IGB prácticamente ya simplemente lo voy a dar un clic, ¿no? Cada vez se va a perfeccionar eso más. Y no duden que de repente también el impuesto a la renta. Ustedes dirán, ¿cómo me va a llenar el impuesto a la renta? Pues es imposible. No. Recuerden que por lo menos con los grandes contribuyentes tienen la obligación de llevar libros electrónicos. Y dentro de esa obligación está el libro diario. Si SUNAT tiene el libro diario de enero a diciembre de cada año, prácticamente ya con eso puede generar los estados financieros, las adiciones, deducciones y todo lo demás. Simplemente a través de un bot, ¿no? Y luego pues le dice al contribuyente, bueno, a ver, ¿estás de acuerdo? Si estás de acuerdo, dale clic, ¿no? Ya prácticamente ya tendría toda la información. También puede potenciar las opciones de teletrabajo con Office, ¿no? O sea, ya vamos a tener auditorías virtuales. También implementar la gestión de riesgo de cumplimiento, ¿no? Tratando de intervenir en etapas más tempranas, no después que presentó la declaración jurada, sino antes. Esto ya lo viene haciendo SUNAT con algunos casos, ¿no? Que lo voy a explicar. También permite potenciar la colaboración de integración entre diferentes organismos públicos y la administración tributaria. Si una empresa saca un permiso ante un ministerio o va a hacer algún servicio, alguna obra, pues inmediatamente en línea podría conocerlo la SUNAT, ¿no? Y es más, podría esos procesos, da el tema de facturación electrónica, hacerlo todo a través de la ventanilla única, ¿no? También va a permitir contar con sistemas de información para hacer más eficiente el control, ¿no? Y pues hacer, por tanto, controles masivos e intensivos. La última ventaja sería mejorar la calidad de información y analizarla para utilizarla de manera efectiva. Bueno, este es un proceso que se da en todo el mundo. Ahora, ¿cuál es la propuesta que hacen las administraciones tributarias para manejar, digamos, toda esta información? Bueno, hay un ingrediente adicional que tiene que perfilar la administración tributaria. Eso se llama perfil de riesgo. Entonces, SUNAT va a calificar a los contribuyentes en función a la actitud para el cumplimiento tributario. Los que siempre cumplen correctamente, ¿cuál será la estrategia? Bueno, facilitarles todo. Un exportador que siempre, digamos, cumple, no tiene reparos cada mes que presenta toda esa información. Entonces, si tiene un buen perfil, pues simplemente le entrega la devolución del saldo a favor materia de beneficio de manera automática. ¿Para qué hacerle auditoría? Si tiene un buen perfil o es un buen contribuyente, digamos, ¿no? Los que tratan de cumplir, pero no siempre lo pueden hacer. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Los van a ayudar a cumplir. En este caso, va a ser muy importante las declaraciones prellenadas, las declaraciones juradas llenadas por la propia SUNAT. Entonces, de esa manera, pues ya van a evitar errores, ¿no? Porque es la información ya validada por la administración tributaria. Sin embargo, vamos a encontrar algunos contribuyentes que no quieren cumplir, con lo cual pues habrá que desalentarlos a través de la detección, ¿no? Y otros que están decididos a no cumplir, definitivamente, ¿no? Son los informales, son los que están para, digamos, tratar de generar ingresos, digamos, mal habidos, ¿no? Por ejemplo, son los que venden facturas falsas o son los que exportan piedras y dicen que exportan
mercancías para hacerse de la devolución, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, acá sí hay que usar toda la fuerza de la ley. Acá estamos hablando de la ley penal tributaria, ¿no? Entonces, mientras más alto sea el riesgo, pues más alto será la fiscalización. Mientras más bajo sea el riesgo, pues simplemente no habría mayor problema, sino más que facilitarlo, ¿no? Ahora, ¿cuál es la estructura de la recaudación en nuestro país? Bueno, tenemos los principales contribuyentes, que son 17,000, y tenemos el resto de empresas, ¿no? Que están en 3 regímenes tributarios, el RUS, perdón, el RER, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Bueno, todos los contribuyentes son aproximadamente 1.700.000, todo lo que son empresas en estos 3 regímenes, pero los PRICOS, que son solamente 17,000, aportan el 79% a la recaudación del IGB y renta empresarial. El problema es que acá, como son grandes empresas, vamos a encontrar que están dentro de grupos económicos y normalmente ahí desarrollan estrategias de planeamiento tributario agresivo, por lo tanto van a utilizar la elusión tributaria, ¿no? Entonces, ¿qué se debe aplicar acá? Las medidas contra la elusión tributaria. En el resto de contribuyentes, normalmente vamos a encontrar modalidades muy básicas de evasión tributaria, como por ejemplo vender sin factura, ¿no? Para eso, pues ya hay una propuesta de masificar la factura electrónica. Como verán acá, a partir del 1 de abril, todas las empresas, o sea, este 1.631.000 que les había indicado, van a tener que llevar sus comprobantes electrónicos, ¿no? Bueno, ahí hay un diferimiento para la boleta de venta hasta junio de este año, ¿no? Un par de meses ya prácticamente van a tener todas las empresas, grandes o pequeñas, van a tener que emitir comprobantes electrónicos. Estamos hablando de, pues de varios sistemas de emisión electrónica. Hay 7, pero lo más importante son 3. Tenemos el portal, ¿no? Bueno, esto es una información a febrero de este año. Ahorita estamos en abril, ya van a entrar el 1.600.000. En ese momento habían 600.000 obligados. El 76% utilizaban portal, el 20% utilizaban sistema del contribuyente y el 4%, que son básicamente PRICOS o exPRICOS, están utilizando el sistema OCE porque están obligados. Pero básicamente el OCE es casi lo mismo que este sistema del contribuyente, ¿no? Por supuesto que ahora que entre 800.000 empresas más, ¿no? O casi 1.000.000, ¿no? 1.000.000 de empresas más que van a entrar ahora en abril. Esto va a crecer, ¿no? Lo que es portal seguramente se irá hasta el 80% o más, ¿no? Será hasta el 90% se irá seguramente, ¿no? Bueno, otro aspecto importante, otro cambio importante es que se debe dar conformidad al comprobante de pago emitido al crédito, ¿no? Entonces, si hay una venta al crédito, tiene que el receptor tiene que dar la conformidad o disconformidad. Y para eso tiene un plazo de 8 días. Si no lo da, ya automáticamente se entiende que está conforme, ¿no? Y ese comprobante de pago le da derecho a utilizar crédito fiscal y adicionalmente puede convertirse en una factura negociable. O sea, puede haber un factoring electrónico, ¿no? ¿Cómo se da la conformidad? Bueno, uno entra con la clave SOL y pues hay un dashboard, tanto en ventas como en compras, y acá uno da la conformidad o disconformidad, ¿no? Y ahí pues automáticamente están los plazos de los 8 días, ¿no? También existe la masificación de libros electrónicos. Ahora hay un cambio importante. Antes teníamos el PLE y el portal, donde podíamos generar el registro de compras y de ventas. Bueno, eso ya se acabó. Eso se dio de baja. Ya a partir de abril del 2022 solamente se puede emitir
el registro de ventas e ingresos electrónicos a través del módulo del CIRE, ¿no? Y a partir de octubre del 2022 se va a hacer lo mismo con el registro de compras. ¿Por qué? Porque ya va a estar validado esos comprobantes electrónicos, ¿no? Entonces, fíjense que acá prácticamente con esto, SUNAT ya puede generar el PET 621 casi automáticamente, ¿no? El primer día calendario, bueno, el segundo día calendario de cada mes, ¿no? Ya tendría todo, ¿no? Algo interesante que tienen los libros electrónicos es que permite hacer la trazabilidad a través del código único de operación. O sea, recuerden que en el libro diario se asientan o se registran los asientos contables y eso tiene un número único. Ese QO permite hacer la trazabilidad, pero ahora SUNAT, en el caso de compras y ventas, ¿no? O sea, en las operaciones donde existe un comprobante electrónico, se tiene que incluir una información, un campo en el libro diario que se llama CAR, ¿no? Un código de autorización de registro, donde pues identifica el comprobante de pago, ¿no? Va a poner el comprobante de pago, el tipo, etcétera, tipo de comprobante, todo junto en un campo, y de esa manera se puede hacer el rastreo o la trazabilidad en los diferentes libros, ¿no? O sea, hay dos elementos que nos sirven para hacer el rastreo, ¿no? Ahora, algo interesante, los comprobantes de pago electrónicos pueden ser al contado o al crédito. Con lo cual, SUNAT ya sabe el flujo de caja de todas las empresas del Perú y puede contrastarlo contra el libro Caja y Bancos, ¿no? Entonces, eso es algo bastante interesante, pues ahí ya va a explotar toda esta información, ¿no? La SUNAT tiene una base de datos nacional alimentada por fuentes internacionales tradicionales, como son las declaraciones juradas, informativas y declarativas, determinativas. Ahora, las facturas electrónicas, prácticamente en línea, los libros electrónicos y el cruce que hace con informaciones que vienen de las administraciones tributarias extranjeras. Con esto va a determinar inconsistencia. Lo más básico es compras contra ventas, los cruces informáticos, pero ya va a empezar en función al perfil de riesgo, a introducir otras acciones de control. Por ejemplo, hace poco ha habido una norma, ¿no? Que habla del sujeto, ha creado la figura del sujeto sin capacidad operativa. Es decir, aquel que a pesar que emite comprobantes de pago electrónicos, pues en realidad en el fondo no tiene recursos económicos, financieros, materiales, humanos u otros, o estos no resultan idóneos para realizar operaciones para las que se emiten dichos documentos. ¿Cuál es su perfil? No tienen infraestructura, no tienen bienes, o no resultan idóneos, no tiene activos, no tiene personal, o cualquier otra situación objetiva de acuerdo al sector. Entonces acá lo que señala esta norma es que va a darle de baja a la empresa, ¿no? Acá está apuntando todo lo que es facturas falsas, ¿no? Bueno, en función al perfil de riesgo, pues se desarrollan las diferentes acciones de fiscalización, ¿no? Tenemos acciones inductivas a través de esquela cartas, cruce de información, operativos, verificación de obligaciones formales, aunque estos son automáticos y todo es electrónico. Imagínense libros y comprobantes. SUNAT sabe en el momento, en el día calendario 1 de cada mes, si alguien presentó o no presentó. Ya sabe ya. O sea, si está con atraso, ya sabe a partir del día siguiente de la fecha de vencimiento. Y luego tenemos el procedimiento de fiscalización, ¿no? Ya puede ser definitivo o parcial, y parcial puede ser electrónica, ¿no? Entonces ahí tenemos los tres tipos de fiscalización: el parcial para revisar uno o varios elementos de la obligación tributaria. También puede haber una fiscalización parcial electrónica, con lo cual pues se notifica al contribuyente las inconsistencias a través del buzón electrónico, y esto puede derivar a una fiscalización definitiva, ¿no? Ahora, ¿cómo se usa la Big Data por las administraciones tributarias? Bueno, acá
Estuve buscando, encontré esta página del CIAT, me pareció muy interesante, pues he tomado prácticamente la información de ahí. En Estados Unidos, el IRS usa Big Data para combatir el fraude fiscal, emplea minería de datos de redes sociales, se utiliza para demostrar que las personas están viviendo un estilo de vida más próspero que su registro de impuestos. Y el impacto de eso ha sido 300.000 millones de impuestos cada año. En Reino Unido tienen la SUNAT de allá, ¿no? Ha creado el sistema Connect, que es un sistema informático de minería de datos de software de análisis de redes sociales, que cruza los registros de impuestos de empresas y personas con otra base de datos para establecer actividades fraudulentas. Este software combina herramientas analíticas y recopila información e implementa análisis predictivos similares a la calificación crediticia y tiene evaluación comparativa dinámica. Busca la correlación del ingreso con el estilo de vida, comparándolo con modelos estadísticos multivariados. Los datos provienen de una variedad de fuentes, incluida bancos, registro de propiedad, tarjetas de crédito, vehículos propios o vendidos, documentos fiscales, impuesto municipal pagado, registro del IVA o IGB, declaración de impuestos del año pasado, cualquier investigación fiscal, ingresos de empleadores ocasionales, prestaciones de la empresa, prestaciones por hijos, pagos de manutención de plataformas en línea, redes sociales, etcétera, ¿no? También hay otro aplicativo que es un sistema de análisis de Big Data que sirve para gestionar deudas, ¿no? En España, la Administración Tributaria utiliza Big Data para rastrear a las personas adineradas que pretenden residir en el extranjero a efectos fiscales a través de rastreo de información como gastos en establecimientos o relaciones familiares. Se cuenta con una herramienta DOC para cruzar cerca de 70 fuentes distintas de información y seleccionar a los contribuyentes con patrimonios relevantes que podrían estar defraudando al fisco, ¿no? Entonces, en su plan de control anual del año 2021, se implementó el análisis Big Data en el ámbito de impuesto a la renta de personas físicas para tratar de reducir los errores de los contribuyentes al presentar su declaración en línea con las estrategias internacionales y técnicas de Nudge, es decir, dirigidas a alentar y fomentar el comportamiento fiscal correcto, basados en el enfoque Behavioral Insight, enfoque hacia una mejor comprensión del comportamiento del contribuyente. Como verán, ya vienen implementando pues técnicas estadísticas, ciencia de datos, ¿no? Data Analytics. En Costa Rica, por medio del uso de Big Data, se mejoró el cobro de impuestos. El modelo predictivo diseñado con técnica de minería de datos que utiliza el Ministerio de Hacienda detectó la simulación de pagos a terceros por más de 31 millones de dólares, ¿no? Y en México sí es impresionante porque ahí hace tiempo que tienen el 100% de la facturación electrónica y estamos hablando de muchísimos millones de habitantes, entonces es impresionante lo que mueven en información, ¿no? En México, para fortalecer su mecanismo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias del SAT, utiliza inteligencia artificial, lo que permite recopilar un gran volumen de datos provenientes de facturas electrónicas. Busca explotar los algoritmos más sofisticados de inteligencia artificial con el fin de mejorar la fiscalización y elevar la recaudación de PBI, y se fijan en un 3%, ¿no? Es una barbaridad. En el caso de Big Data, el SAT, que es la SUNAT de allá, ya resolvió 3 principales problemáticas antes de implementar la inteligencia artificial. 1, creación de algoritmos. 2, convertir datos en información estructurada. Y 3, que la información sea accesible en tiempo real. En Australia, la Oficina de Impuestos también creó un análisis de redes llamadas ANGI para ayudar a un grupo de trabajo de evasión fiscal a ver pues relaciones complejas y de múltiples niveles entre contribuyentes, ¿no? Entonces, esta solución, digamos, se muestra en gráficos y pues está automatizada, ¿no? Entonces, con eso se identifican patrones, ¿no? Y los vínculos entre varios contribuyentes. En la India también hay un planteamiento, ¿no? Para determinar el perfil del contribuyente, que incluye la dirección, la firma y la devolución de impuestos.
También hay un segmento llamado inteligencia empresarial, que básicamente descubrirá a las personas que no cumplen. Un sistema de información geográfica ayuda a la administración tributaria a concentrarse en un área específica para una acción más enfocada. También clasificará a los contribuyentes sobre la base de parámetros como ingresos, ganancias y ganancia de capital. En Canadá, la administración tributaria ya hace un análisis de Big Data para combatir la evasión fiscal en el extranjero, ¿no? Y prioriza, pues, la mejora del uso de los datos para las acciones de cumplimiento, ¿no? Y lucha contra la evasión fiscal en el extranjero y la ilusión fiscal agresiva. Y en Corea del Sur, por último, también han aplicado la Big Data basado en inteligencia artificial para, pues, identificar la evasión tributaria, ¿no? Ahí está incluida facturas de impuestos, recibo de efectivo y datos de familiares e inclusive amigos, ¿no? ¿Cómo es en SUNAT? Bueno, en SUNAT también usa Big Data, ¿no? Recién está haciéndolo, ¿no? Es un proceso de aprendizaje, esto dura algunos años, y también pues hay que invertir en infraestructura, ¿no? Acá tenemos los procesos de SUNAT, los clásicos procesos, desde que nace el contribuyente hasta que pues ya no existe, ¿no? Y pues toda esta serie de procesos ahora se ha replanteado a través del proyecto de cuenta única, es decir, todo esto va a estar integrado, ¿no? Hay una empresa transnacional que está desarrollando esta parte y esperemos que ya lo tenga propio, y además también ha tercerizado la solución de Big Data, ¿no? A través de una empresa. Este es el proyecto y ya pues está todo diseñado para que se trabaje en Azure, Azure de Microsoft, ¿no? En Azure también se graba todo lo que son facturas electrónicas. Se aprovecha pues esa información para hacer la analítica ahí mismo, ¿no? Entonces, SUNAT tiene información estructurada. Entonces, acá puede identificar el incumplimiento o cumplimiento de aspectos formales, ¿no? Por ejemplo, quiénes son omisos de llevar libros electrónicos, quién ha presentado fuera de plazo o no emitió comprobantes de pago, ¿no? Las declaraciones juradas informativas también, o resúmenes de baja, resumen de comprobantes impresos presentados fuera de plazo, puede identificar o simplemente los excluye. Validación de los motivos para seguir emitiendo comprobantes impresos cuando existan causas no imputables al emisor electrónico, ¿no? Puede decir qué pasó, ¿no? Pero lo interesante viene acá, en la información estructurada, pero apuntando a aspectos sustanciales, ¿no? Entonces acá lo clásico, lo que ya venía utilizando es diferencias entre impuesto declarado contra lo anotado en el registro de ventas y registro de compras, diferencia entre lo anotado en el registro de ventas, el registro de compras y los comprobantes de pago electrónico, diferencia entre lo anotado en el registro de ventas, registro de compras y la información de las detracciones, diferencia entre lo anotado en el registro de ventas versus los registros de compra de terceros, ¿no? Ahí puede identificar doble facturación o facturas clonadas. Bueno, ese era hasta el mes pasado. Cuando ya son facturas electrónicas, ya no hay posibilidad de doble facturación o facturación clonada. Eso es imposible. O sea, a partir de abril ya no existe esto de acá. Y también algo interesante fue el envío de alertas, ¿no? A través de mensaje de texto a los contribuyentes advirtiendo sobre el uso indebido de comprobante de pago que sustentan gastos no deducibles o no relacionados al giro del negocio. En julio de 2008, la SUNAT informó pues, que del total de facturas identificadas como gastos no deducibles, un 70% no fueron declaradas por los contribuyentes en su registro de compras, consiguiendo que el 72% del IGB de los comprantes de pago electrónico no fueran utilizados como crédito fiscal, ¿no? Y la información no estructurada también es interesante porque acá esto es nuevo para la SUNAT. Por ejemplo, me parece, bueno, es una opinión personal, creo que las facturas de compra ya tienen los días contados, ¿no? Las facturas de compra falsas o de favor. ¿Por qué? Porque ya está identificado si es al contado o es al crédito. Y si es al contado, digamos, la empresa que vende facturas, que normalmente pues son organizaciones criminales que utilizan 200, 400, 500 empresas y facturan en montos pequeños,
que no llaman la atención a la SUNAT, bueno, ahora esas pequeñitas empresas van a tener que sustentar sus compras y tienen que identificar cuándo lo pagaron, ¿no? Cuándo compraron y cuándo lo pagaron. Si fue al contado o fue al crédito. Entonces, bueno, lo que seguramente al inicio estas empresas, entre comillas, comprarán al crédito y comprarán al contado y venderán al crédito. Bueno, pero eso podrá pasar un mes, 2 meses, 3 meses. Más ya no tiene sentido. Entonces ahí hay un perfil fácilmente que se puede identificar, ¿no? Entonces por eso yo digo que los comprobantes de pago falsos ya tienen los días contados. También se puede identificar facturas de compras de emisores que no tienen activos y que no podrían sustentar transacciones de montos importantes, o sea, no tienen capacidad económica. ¿Se acuerdan que habíamos dicho de sujetos sin capacidad operativa? Bueno, ya está esto, ya está la norma para ser directamente aplicados a quienes salgan seleccionados. También ventas por canales de internet no facturados y el incremento patrimonial no justificado, caso de personas naturales. Bueno, finalmente, 3 conclusiones. El Big Data y la Data Analytics, entre otras modernas tecnologías, han venido para quedarse. El proceso de digitalización de la SUNAT, incluyendo el uso de Big Data y Data Analytics, continuará potenciando el control fiscal para mejorar la eficiencia. Inclusive se estima un mayor nivel de integración con la digitalización de las administraciones tributarias de otros países, sobre todo para enfocarse en la elusión fiscal. La SUNAT deberá trabajar en forma conjunta con los contribuyentes intervinientes para garantizar la adecuada utilización de las nuevas tecnologías en forma ética y equitativa, protegiendo los derechos fundamentales de los ciudadanos y evitando posibles sesgos de su uso en todos los ámbitos, ¿no? Bien, eso es lo que yo quería informar hoy día, ¿no? Y estoy atento ahora a sus preguntas. Entonces abrimos la ronda de preguntas. Muchas gracias, Jorge. Sí, ya tienen habilitado el chat, los que desean pueden ir dejando sus preguntas para que Jorge nos ayude con la respuesta. Si alguien desea, también me puede levantar la mano y le habilitamos el micrófono. Quizás lo que conviene comentar, en todo caso, son las novedades, ¿no? Que tiene la administración tributaria que viene sacando pues mes a mes, ¿no? Esto va a impactar mucho en las empresas y en el trabajo de los contadores, ¿no? Sobre todo porque tiene un gran componente informático, ¿no? Informático, o sea, los contadores no van a ser, pues, digamos, programadores, pero sí conocen cómo es la dinámica de los impuestos, qué se puede deducir, qué no se puede deducir. Entonces, en ese sentido, tienen que ser una especie de asesores de la alta gerencia de la empresa, ¿no? Y estar al tanto de todos esos cambios en temas informáticos que tienen implicancia tributaria que desarrolla la SUNAT, ¿no? O sea, ahí tenemos las facturas electrónicas, todo un mundo nuevo. Ustedes dirán, no, pues la factura portal. Bueno, no es tan así. Tenemos algunos problemas ya identificados. Tenemos casuística, por ejemplo, de qué nota de crédito se debe usar en determinados casos. O sea, hay bastante temas ahí por desarrollar, ¿no? A ver, creo que hay algunas preguntas. Tenemos una mano levantada, Jorge, para darle pase al micrófono. Ya, ok. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas ¿Me noches. escuchan, verdad? Sí, gracias. Sí. ¿Qué tal? Buenas noches, mucho gusto. Una consulta respecto a temas de fiscalización y la facturación electrónica. De repente hay alguna actualización, información más actual, donde los fiscalizadores de SUNAT ya permitan o se vea que van a permitir presentación de archivos XML o presentación
de documentos digitalizados con valor legal de repente, porque siempre he escuchado en el área de tributos que facturas cuando son muy antiguas tienes que siempre presentar los documentos físicos originales, ¿no? Sí, a ver, yo le respondo por mi experiencia que tuve en la administración tributaria, ¿no? Yo trabajo en proyectos electrónicos y justamente esa era una preocupación de la administración tributaria respecto de facturas falsas. O sea, si el contribuyente presenta una fotocopia una digitalización del comprobante y luego este se destruye, prácticamente se está destruyendo la prueba cuando se quiere hacer digamos, se requiere de una prueba grafotécnica, ¿no? Entonces, ahí se ve, pues, digamos, cuando se ha llenado a mano, por ejemplo, se ve qué tanto presiona en el comprobante físico, o cuando es una impresora, qué tipo de impresora ha hecho eso, ¿no? O sea, digamos, ese análisis se hace para los casos de delito tributario. Por esa razón es que la ley permite digitalizar todos los comprobantes, excepto comprobantes de pago, ¿no? ¿Y por qué? Porque justamente tenía esa limitación, la administración tributaria para los casos de delito tributario, ¿no? Ahora que ya todo es electrónico, por supuesto que también hay delito tributario, pero ya, digamos, el comprobante ya viene en electrónico, ¿no? Ya viene en XML. Lo que sí creo que habría que reclamar, digamos, de repente a través del Congreso, plantear algunos cambios ya para que, por ejemplo, la administración tributaria no exija libros electrónicos que le presente el archivo XPLE y el TXT, ni tampoco que me solicite, pues, los XML cuando ya lo tiene, ¿no? Entonces, ya esos cambios son necesarios en el Código Tributario. Tenemos que actualizar también todo el tema de infracciones, ¿no? Infracciones y sanciones. Acá hay una pregunta, ¿no? Para un contribuyente que emite y recibe facturación electrónica, cuando es fiscalizado ya no la requerirán las facturas. Justamente lo que estaba señalando, ¿no? Sí le van a solicitar los requerimientos de la SUNAT, tienen ya un formato general, o sea, siempre le van a pedir todo, porque si el contribuyente no presenta algo, pues bueno, tienen un primer requerimiento que cierran y ahí hay una multa, ¿no? Pero ya no, en realidad en la práctica ya eso lo tiene SUNAT, ya no debería solicitarlo, pero como no está modificado el código tributario, entonces lo va a seguir pidiendo. Entonces hay que hacer un cambio en el código tributario, ¿no? Ahora, ahí pues puede ayudar el gremio contable o, bueno, los gremios empresariales, ¿no? Que planteen un cambio en ese sentido, ¿no? Dice, ¿cómo ayuda a la SUNAT la facturación electrónica para ampliar la base tributaria? En realidad es un poco difícil responder esta pregunta porque tenemos una gran informalidad, ¿no? Empresarial. Es más, la evasión tributaria es mayor en el impuesto a la renta empresarial que en el IGB. En el IGB está alrededor de 35%, y el impuesto a la renta es casi la mitad, el 50%, ¿no? Entonces tenemos mucha informalidad, tenemos gente que hace negocios y simplemente no declara frente a la SUNAT. Entonces ahí es donde a través de la data no estructurada tendría que SUNAT identificar esos perfiles, ¿no? Alguien que compra propiedades y que no tiene pues nada, no tiene ningún ingreso para la SUNAT, no tiene ninguna renta, entonces ¿de dónde compra edificios, no? ¿De dónde manda a hacer, de dónde viaja, ¿no? Entonces esos son pues personas, o bueno, son negocios totalmente informales, ¿no? Pero que mueven mucho dinero, ¿no? Entonces ahí yo creo que por ahí tendría que ampliar la base tributaria, pero ojo, otra cosa muy importante, no solamente es castigar, sino también deberían reducir los costos de cumplimiento tributario. Creo que debe ir de la mano. O sea, yo tengo que hacer que el hecho de cumplir
con la formalidad no me sea caro, ¿no? O sea, ir a un notario, ir a registros públicos, para abrir una pequeña empresa, por lo menos me cuesta 1.000 soles. Es absurdo. Pero una pequeña empresa, pagar una sociedad, una IRL, 1.000 soles, ¿no? Y más los libros, todo. Y si me multan porque me olvidé o no hice tal cosa, ya tengo otra multa por ahí de 1.000 soles, ¿no? Entonces, es absurdo. Tenemos que reducir digamos, el costo del cumplimiento tributario, ¿no? Dice, ¿qué significa CAR? El CAR viene a ser, es una columna obligatoria en el libro diario electrónico. Ojo, el libro diario electrónico solo es obligatorio para los PRICOS, para los principales contribuyentes. Entonces, este libro, el libro diario electrónico, se le ha creado una columna más y en esa columna va identificado el comprobante de pago. O sea, me pone, tengo que ponerlo todo junto, ¿no? Tipo de comprobante de pago, serie y número comprobante. Al RUC del emisor, ¿no? O sea, RUC del emisor, tipo de comprobante de pago, todos esos, acuérdense que están parametrizados, ¿no? O sea, por ejemplo, el RUC tiene 11 dígitos, tipo de comprobante de pago, por lo que sea factura, ¿no? De 01, ¿no? Y luego pues viene la serie, ¿no? E001, por ejemplo, guión, y luego viene el número, ¿no? Eso lo tengo que poner en el libro diario. Eso es independientemente del cubo, ¿no? A ver, otra pregunta. La SUNAT pide mucha información, como por ejemplo en el libro Inventarios y Balances, pide el estado de flujo efectivo, nunca lo revisa. En mi experiencia de 10 años al menos no lo hicieron. Sí es verdad, totalmente válido, entonces habría que plantearle a la SUNAT que simplifique un poco esa situación, ¿no? Esto fue pensado cuando existían los libros físicos, ¿no? Y que SUNAT no tenía información, pero toda esa información ya está inclusive en la declaración jurada. Por ejemplo, hace poco he estado asesorando una empresa sobre la presentación de libro de inventarios y balances, y había un problema porque en el plan contable de esta empresa tenía pues un desarrollo mayor que el que está en la declaración jurada anual, ¿no? En el PET de renta, ¿no? El balance de comprobación. Entonces ahí, digamos, como que me restringe, cuando eso no fue la idea cuando creamos el libro de inventarios y balance. La idea era que sea la misma información. Es más, es una información redundante. Debería haber una sola información. O me la pides en la declaración jurada o me la pides en el libro. Pero no tiene sentido pedir en los dos. Bueno, alguien se olvidó de hacer ese ajuste en la SUNAT y ahora vamos a presentar información, en algunos casos con algunas diferencias. ¿Qué obliga a hacer? Bueno, primero identificar eso y luego enviarle una cartita a la SUNAT diciendo que hay esta diferencia por si acaso, ¿no? Dice, también tengo la impresión de que SUNAT todo lo ve multas e infracciones más pareciente empresa cuando debería promover la formalidad. Esperamos que algún día busque realmente ampliar la base tributaria, así como está, seguirá reduciendo la base tributaria y en aumento la informalidad. Totalmente de acuerdo. Yo le diría que habría que pensar como auditor. A ver, al auditor le pueden discutir algún hecho objetivo que no se cumplió. No, ¿no es cierto? O sea, si el auditor dice y verifica junto con el contribuyente que algo está mal, alguna formalidad, es muy fácil para el auditor, pues ya tiene ahí la multita, ya cumplió con un mínimo de su cuota. Es lo más fácil, ¿no? Por eso que está mal enfocado, porque los auditores deberían buscar que la empresa no realice evasión y no atacarlo con temas de multas, ¿no? Debería más enfocarse, ok, vamos a revisarte si verdaderamente es lo que debiste declarar, no tanto la formalidad. Ahora, como todo es electrónico, bueno, la formalidad ya debería superar varios aspectos, ¿no? En una fiscalización, el sustento, por ejemplo, un contrato, puede ser presentado como documento digitalizado o tiene que ser el original.
Sí, ahí sí podría ser digitalizado, pero recuerden que hay una ley de digitalización, hay que seguir todo un protocolo, no es que yo lo escaneo y no, hay fedatarios juramentados, que normalmente son los notarios. Entonces, si lo hago a través de eso, ahí dan una serie de servicios, no hay problema. Lo único que no se puede hacer es respecto a los comprobantes físicos, ¿no? Eso es lo único que tenemos. Por ahí hay empresas que dan ese servicio, ¿no? La generación del libro electrónico de ventas por el portal de SUNAT desde el periodo marzo, presentado en abril, ¿aplica para todos los contribuyentes? No, o sea, los contribuyentes que presentan libros electrónicos en portal y a través del PLE ya no lo van a hacer más a partir de abril. O sea, a partir de abril ya solamente van a entrar al módulo CIRE con su clave SOL y ahí hay 3 formas de, digamos, de llevar o de presentar el registro de ventas e ingresos electrónicos, el RBIE. Puedo hacerlo a través del mismo portal, puedo hacerlo a través de un aplicativo que yo lo descargo, así como el PLE, lo puedo descargar, o puedo hacerlo a través de un API. El API viene a ser un aplicativo de un software, normalmente un software contable lo puede hacer, ¿no? Ok, no sé si haya alguna otra pregunta. Creo que ya. Tengo una manito levantada, pero justo Sí, adelante, adelante. el participante dejó la pregunta escrita, o no sé si tienes alguna pregunta adicional. Justo está con un código, ahí está. Sí. Buenas noches, ¿qué tal, doctor Jorge? Buenas ¿Qué noches. tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Sí, mi consultita iba mayormente, si bien usted indicó que a partir de abril, ¿no?, el registro de ventas electrónicos se va a presentar mediante esta plataforma, el CIRE, ¿no? ¿Eso aplica para el periodo de marzo, que es presentado No, en abril, o no. presentado Es para el periodo abril, que se presenta en mayo. en mayo? Ajá. Perfecto, de acuerdo, Ok. esa duda tenía. Sí, En marzo, no se olviden de cerrar el libro en el PLEA, si es que, o en el portal, tienen que cerrarlo. Es ya, un tema formal, es un tema tonto, ¿ya? Pero no va a ser que el auditor en el futuro diga, mira, no cerraste acá, ¿no? Entonces, recuerda que en el PLE uno cierra el libro, pues hay un indicador de cierre, ¿no? En vez de ponerle 1, uno tiene que ponerle 2, ¿no? pero eso, el doctor, ya está habilitado, porque en este caso, cuando es cierre de libro es por, en este caso, por entidad no operativa, ¿no? O en este caso, No, cuando el no, libro ya no se lleva más, ¿no? claro, es cuando no se lleva más, pero por eso cuando Ajá. se cierra la empresa se pone el indicador 0 Exacto. y se pone 2 cuando es por otra razón, ¿no? Por Ya. ejemplo, hay una fusión o digamos salió el régimen me dice que ya no voy a seguir llevando ese libro, ya no tengo la obligación, un cambio en el régimen tributario, ¿no? Entonces, eh, por cualquier otra razón, digamos, ¿no? De ¿Ya? acuerdo. ¿Mm? ¿Alguna otra pregunta? Listo, Jorge, ya creo que han sido esas todas las preguntas. Y hemos cumplido también con el tiempo. Sí. Muchísimas gracias. Entonces pasamos a despedirnos y hacer el sorteo. Bueno, por mi parte, ha sido un gusto estar con ustedes esta noche. Espero que por lo menos tengan un panorama de todo lo que significa los temas informáticos, ¿no? Y bueno, hasta una próxima oportunidad. Gracias, nos vemos. Chao. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, excelente participación. Buenas noches, los saluda Natalie Mena, gerente comercial de Ramcor, y le damos las gracias por habernos acompañado el día de hoy. Vamos a proceder rápidamente a hacer el sorteo. Hemos copiado aquí todas las personas que se han inscrito. Y a ver, aquí están las 10 personas. Nos vamos a comunicar con ustedes mediante el correo electrónico para que puedan elegir una de las sesiones del programa de transformación digital para contadores. Muchas gracias a todos, ahí están los nombres para que vean todo transparente. Les estamos también compartiendo en el chat de Zoom y WhatsApp nuestras redes sociales
para que estén al tanto tanto de nuestros seminarios como de información que generamos para ustedes, que siempre es muy interesante. También podrán acceder a nuestro precio de preventa del programa de transformación digital para contadores DigiCont 2022. Comenzamos el 12 de mayo y vamos a tener expositores de Perú, Colombia y Puerto Rico. Cuenten con Ramcor como su aliado para estar preparados profesionalmente durante el 2022. Cuídense mucho, hasta la próxima. Gracias Jorge y gracias a todos los participantes del día de hoy.